Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Como en todos los programas, se hace un programa fuera del aire. Se hace un programa fuera del aire que es tan bueno como... Sí. interesante como el que se hace en el aire. Por suerte no sale ni en YouTube. Ese sale. Bueno, estamos hablando del colorario de Roosevelt de 1904, que retoma la doctrina Monroe y la relanza con varias vertientes. La del gran garrote, la del buen vecino, doctrinas que se fueron desarrollando, tomando esa... Vamos a recomendar un libro que inicia con toda esa historia. Se llama Diplomacia. Sí. Lo hemos aquí, lo hemos... Excelente libro del que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que además negoció la paz o el fin de la guerra en Vietnam. Después ha publicado otros libros, por ejemplo, sobre China. Para mí el mejor libro, sobre eso, sobre el tema. Pero Diplomacia refleja todo este concepto filosófico que está detrás de la política exterior norteamericana y con el contexto histórico y cómo eso se fue aplicando en los diferentes momentos de la historia de los Estados Unidos, hasta la historia moderna, porque Henry Kissinger evidentemente, aunque falleció hace poco, pues vivió los momentos hasta fue quizás y sombra, ¿verdad? Claro, pero un hombre brillante y un excelente, bueno, parece en una película, se llama Golda, que yo la he recomendado aquí, sobre Golda Meir, sobre la guerra del Yom Kippur, y cómo el apoyo de los Estados Unidos con aviones y apoyo militar pues fue fundamental para que Israel ganara esa guerra. Que se ha mantenido esa doctrina que el New York Post acuña como doctrina Monroe, aludiendo a la doctrina Monroe de Donald Trump. La diferencia es que todas estas doctrinas, la doctrina del buen vecino y del gran garrote, enunciaban la necesidad de hablar suave, es decir, de no decir las cosas, de ir con política, por ejemplo, la del buen vecino, hablar y de mostrarle cosas. Sin embargo, detrás con el gran garrote, por si no querían lograrlo, ¿verdad? Eso es para la caricatura del doctor Merengue. Donald Trump es al revés. Donald Trump habla mal, habla alto, estridente, y después negocia. Y después... Si te amenazo, después negocia. Y después negocia. Por ejemplo, esa guerra de Ucrania, que dijo que iba a terminar en 24 horas, ya uno de los asesores y de su grupo habló de que no, eso se tomará como 6 meses. Así que fíjate cómo él habla y dice de inicio, y después negocia y después cambia. El asunto de esos discursos de Donald Trump. Coño, pero lo hizo en el 20, cuando acusó, proclamó que hubo un fraude masivo y presionó. Hay una película de HBO que salió ahora sobre ese proceso, que yo le invito a la gente que lo vea, no recuerdo cómo se llama, pero búsquenla. La presión que se ejerció sobre las autoridades del condado de Maricopa y luego en Georgia. Pero primero en Maricopa, en Arizona, que es un condado muy importante en términos electorales, y en Georgia, donde Trump perdió por 11,000 y tanto de votos. Era estados, los swinger states, ¿no? Que votaron por Joe Biden. Hay que entender de dónde proviene Trump. Y cómo se puso en riesgo la democracia norteamericana en las instituciones, hablando de fraude. ¿Cómo negocia Trump sus negocios, valga la redundancia, de real estate? ¿Cómo ha logrado su riqueza? Es en base a ese discurso. A esa táctica. A esa táctica de atacar y negociar. Atacar y negociar. El que quiera saber un poquito... vean The Apprentice. Una película muy buena sobre los primeros años de Donald Trump y cómo fue creciendo bajo el protectorado y el padrinazgo de Cohn, ese abogado norteamericano muy cercano a Nixon. No se puede pretender que Trump hable bonito si él ha venido y ha sido
exitoso. Eso es lo que lo hace conectar con su base electoral. Completamente. Con la gente que lo eligió, que habla así mismo como él. Y además, Y piensa así. hay que sumarle a ese hecho las interpretaciones que el mainstream media, la prensa tradicional, lo ha atacado, ¿verdad? Le ha endilgado. Sí, pero Muchas de las cosas que dice Trump también son desvirtuadas. No, pero también, porque, o sea, Trump es un líder sumamente carismático, ¿eh? Sí. O sea, eso no se le puede Indiscutible. quitar. Entonces él dice, ayer sale, creo que en Fox, sale una declaración, dice, todo el mundo ha venido por aquí ya, por Mar-a-Lago. Pero correcto. Y ya todo el mundo ha venido, han venido. Georgia todo- Meloni. Hasta el Mundo González quiso ir, pero no, No, le cerraron la no puerta. lo Bueno, aceptaron. sabes que el Mundo González no es presidente. Pero Giorgia Meloni- Él ganó, pero. No, pero la señal que se da en el medio de un Claro. proceso de asunción al poder de Maduro, con todos estos cuestionamientos, de que el Mundo González es recibido en la Casa Blanca. Ujú. Sí, por y, ahí. Vamos a hablar de eso. y no es recibido en Mar-a-Lago. Sí. O sea, Vamos a hablar de No, Venezuela más adelante. ese va a ser el último segmento de Venezuela. Que Mira. ahí sí hay que hablar. Entonces, Donald Trump, con mucha agudeza, porque hay que decirlo que el tipo es muy agudo, incluso en sus respuestas, cuando alguien le habla, él responde inmediatamente y muy certero. Ha dicho, el canal de Panamá, hay que tomar el control del canal de Panamá. Y eso no deja fuera la metodología militar. O sea, si tengo que usarla, porque también los que los entrevistan también preguntan y también Sí, le porque están ponen buscando están buscando la noticia. Y entonces dice, ustedes, por la vía militar, no, yo no lo descarto. Entonces, dice que va a anexar a Canadá por el problema migratorio de la frontera norte y la frontera sur. Groenlandia, que va a adquirir Groenlandia. Y toma decisiones y tiene un discurso que parecería del 1800 y del 1900. que se dice que Cuando- Groenlandia también tiene importantes yacimientos. De tierras raras. En la Exactamente. parte minera hay empresas Ahí es que chinas. sale Donald Trump, Elon Musk, mencionado en esta estrategia de adquirir Groenlandia, ¿no? Sí, mira, la historia de Groenlandia, como te había dicho, en 1941, Norteamérica, Estados Unidos, pone una base norteamericana, una base de jets en el norte de Groenlandia. Y desde esa base se monitoreaban todas las operaciones de Rusia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque está equidistante a todos esos países en el norte. Y desde ahí, cuando se termina la Guerra Fría, los Estados Unidos abandonan prácticamente esa base y las operaciones son desmanteladas ahí. Ahora, a partir de eso, Groenlandia, que es un territorio independiente, pero de Dinamarca, comienzan con Un Estado libre intenciones asociado, ¿no? Estado libre y bajo control danés. bajo control, parecido a Canadá, que era bajo el protectorado. Commonwealth. Estaba en la Puerto Commonwealth. Rico, Puerto que Rico. está cerca. Exacto. Canadá Entonces, estaba en la Commonwealth. de ese Inglaterra. grupo de personas, que es muy poco, por cierto, quieren independizarse de Dinamarca y comienzan a invertir localmente y a llamar a empresas para que inviertan en el desarrollo de puertos, autopistas, aeropuertos, y llaman o acuden a China como una fuente de O sea, financiamiento, que siempre está China metida en el asunto. como fuente de financiamiento, y China, ni tonta ni perezosa, que tiene un interés por la ruta alternativa, la ruta de la seda alternativa. Recordemos que aquí hemos hablado muchísimo de la ruta de la seda y del belt, ¿cómo se llama? La ruta del cinturón de comercio. China ha querido desarrollar hacia el sur la ruta de comercio pasando por el Bab el-Mandeb, el estrecho de Bab el-Mandeb, Sí, la entrada del Mar Rojo. del Mar Rojo. La única forma de China exportar a Europa es a través de esa ruta.
¿verdad? Pero ya saben ustedes lo que hay en esa zona ahora mismo. Un problema, una inestabilidad y una violencia militar increíble. La otra alternativa es irse hacia el norte, pero ahí el Ártico es impenetrable. El espesor del hielo que hay ahí es impenetrable. Solo pocos barcos rusos tienen esa capacidad Los de rusos navegar. que tienen rompehielos nucleares. El mejor rompehielo del mundo, que lo tiene Rusia, es capaz de manejarse, pero hasta cierto punto. ¿Qué es lo que está pasando? Que el cambio climático ha disminuido el espesor de esos y ya hielos. pueden... Y ya es factible que barcos con una capacidad y con una inversión considerable puedan abrirse paso por esa zona, y China, como zona importante de comercio... No solo el cambio climático, la mejora tecnológica. Claro, la mejora tecnológica. Se ha alcanzado la capacidad de ¿Qué romper quiere decir? Que en la medida en que eso sea posible, abrirse paso por esa zona, en esa medida esa zona va a ser de mucha importancia. No solamente comercial, sino táctica. Entonces, Groenlandia pasa a ser un punto de mucho interés para los Estados Unidos. Por ahí quienes tienen mayor control son los rusos, obviamente. Correcto. Entonces, ante un conflicto con Rusia, esa zona es de vital importancia de nuevo, como lo fue en la Guerra Fría. Y entonces, Estados Unidos tiene toda la lógica de pretender tener ahí. Pero ¿qué pasa? Hay otro elemento que no es la parte estratégica ni táctica, que es las tierras raras y los yacimientos mineros por montones que existen en Groenlandia. Ya empresas chinas tienen explotación minera ahí. Que también por el tema del cambio climático y la disminución de la capa de hielo, es más factible económicamente la explotación de eso. Perforar el permafrost, que es la capa que está, la capa de tierra que está congelada completamente en la superficie, ya también con el aumento de la temperatura y los avances tecnológicos ya permiten perforar en esas condiciones. Fíjense, hay un movimiento político interno en Groenlandia que quiere independizarse de Dinamarca, porque Dinamarca a pedido de los Estados Unidos ha interrumpido varias veces negociaciones de firmas chinas en Groenlandia. China es especialista detectando sistemas y países que necesitan dinero y que tienen poco desarrollo para ejercer lo que ellos tienen, como se llama, la trampa de la deuda, la diplomacia de la trampa de la deuda, que es: yo te ofrezco dinero barato y tú quedas entrampado porque no me puedes pagar, y entonces me tienes que ceder exploraciones mineras, puertos y aeropuertos. Eso es una diplomacia que China ha ejercido en toda África y lo trató de hacer en Groenlandia, y a pedido de los norteamericanos interviene Dinamarca e interrumpe esos negocios. Lo ha hecho en América también. Exacto. En Venezuela, por ejemplo. En Perú. Ya que vamos a hablar de Maduro. En Perú tienen un puerto fundamental. ¿Por qué en todos los países africanos? De los países que reconocen el régimen de Maduro, China es el número uno. Claro. Luego Rusia. Es parte de esa estrategia. Todos los recursos. Esa estrategia. Toda la franja del Orinoco, que es la nueva explotación minera y petrolera venezolana. Y de oro. Y minera y esmeralda. Impresionante la riqueza. Las concesiones básicamente ha sido a compañías chinas las que se le han otorgado. Cuando ustedes oigan que Donald Trump va a comprar Groenlandia, analicen la importancia geoestratégica de Groenlandia y no lo tilden de loco solamente por parecer la idea descabellada. Sí. Mucha gente no sabe lo importante que va a ser ese territorio. Y también pensar en lo que ha sido la política expansionista norteamericana. O sea, no es la primera vez que un líder norteamericano, un presidente de los Estados Unidos, plantea. La agenda siempre ha sido esa. La expansión del territorio de los Estados Unidos. Imagínense desde qué tiempo. Y lo otro es Panamá.
ya desde la ampliación del Canal de Panamá, China ha tenido una presencia constante e importante en Panamá. No, financiera punto, y... por la misma diplomacia de la deuda. Es que China es el principal astillero del mundo. Sí. China ya es el principal constructor de barcos. Entonces, lo lógico es que tú intentes controlar el principal paso. Los estándares del canal, si hay que ampliarlo, si hay que ponerlo más profundo. China, porque los barcos... ¿Y la carga viene de dónde? El 80% de la carga mundial, de la fábrica del mundo. Así es. Entonces, ¿y dónde queda la fábrica del mundo? Bueno, China. Entonces, imagínate, tú tienes el control, tú tienes controlado el canal de Suez. Los pasos importantes. Primero, el estrecho de Malaca, que es por donde salen los chinos, en el mar del sur de China, por donde cruzan hacia Occidente. El canal de Suez y el canal de... significa Malaca en griego, ¿no? Y el canal de Panamá. ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que significa Malaca en griego? ¿Qué significa? Pendejo. Ah, bueno. El estrecho del pendejo. El estrecho del pendejo. Bab al-Mandeb significa los barcos tristes o caras tristes, porque ahí se accidentaban y encallaban muchos barcos. Así se llamaba. Entonces, imagínate, tú tienes el control, tú tienes una flota norteamericana en el mar del sur de China controlando Malaca. Controla el canal de Suez porque... tienen en Djibouti una base los chinos también. No, pero ahí tiene base todo el mundo. Todo el mundo. Sí, ahí tienen los franceses, Djibouti, los norteamericanos. Todo el mundo. Todo el mundo tiene base ahí. Pero o sea, tú tienes el control del canal de Suez. Y entonces ahora lo lógico que tú te quieres hacer con el control del canal de Panamá. Para nivelar el juego. Tú construyes los barcos y todo, pero sin mí tú no pasas. Es importante y no es descabellado la idea de que una incidencia de una potencia contraria como China pueda ejercer una presión para que los barcos norteamericanos tengan menos preferencia o no tengan preferencia. No, lo que está tratando Estados Unidos es obviamente de ponerle algún tipo de restricción a los barcos chinos para pasar por ahí. O sea, incrementarle el costo. Sí. Tú sabes que la guerra ahora es con tarifas y con aranceles. Pero también es parte de un esquema más macro, ¿no? De una política exterior, ya que Donald Trump está empezando a definir antes de asumir la presidencia, en pocos días, el 20 de enero, el 20 de este mes, asume como el 47avo, ¿verdad? O 48avo presidente de los Estados Unidos. 45 y 47. ¿No? Bueno, fue 45, ahora va a ser el 47. 47 presidente de los Estados Unidos. Y es evidente ya el enfrentamiento, digamos que más abierto, contra China. Todo lo que vuela a China, ahí va a haber por lo menos un discurso, un planteamiento, una acción eventualmente de parte de Estados Unidos. Es decir, que la política exterior norteamericana viene a endurecerse ahora. Hay una entrevista que yo escuché de un especialista, uno de estos de la derecha, que decía que los legisladores norteamericanos demócratas, han estado toda la vida escondiendo el verdadero rival de los Estados Unidos, que es China. Claro. Y están tratando de reavivar la adversión a Rusia. Para esconder al verdadero rival. Rusia es un adversario débil. Débil, completamente. China es un adversario que, bueno, cuando tú lo comparas, bueno, el poderío militar norteamericano lo supera, pero después, económicamente, realmente a nivel de escala, o sea, los chinos están en otra dimensión. Claro. O sea, la importancia geoestratégica de los chinos a nivel mundial es por mucho. Y económicamente son una potencia superior a los Estados Unidos. Militarmente, naturalmente, los Estados Unidos tienen la superioridad porque
invierten una cantidad de recursos exorbitantes en el aparato militar norteamericano. Además, es un aparato militar pensado para operar en el mundo entero. En el mundo entero. El de los chinos es para operar regional. Correcto. Entonces, el enfoque. Y el de los rusos es para preservar su territorio. Exactamente. Entonces, es un. Los únicos que tienen una filosofía para que tenemos que poder operar en cualquier parte son los americanos. Y por eso es lo más poderoso. Al final no era América para los americanos, sino el mundo para los americanos. Mundo, claro, imagínate, después de la Segunda Guerra Mundial se apoderaron del continente europeo. El destino manifiesta. Y de parte del Pacífico. O Así sea es. que tú tienes que tener un ejército capaz de proteger todo eso. Así es. Y los chinos, que como dice Kissinger también en su libro, piensan en función de siglos, piensan en función de muchos años. De milenios. De milenios. Pero es interesante el origen de esa, o uno de los orígenes de esa filosofía. O la dinastía. De los pilares. No, que los chinos no son creacionistas. O sea, los chinos se consiguen, siempre, se han conseguido, han existido siempre. Pero ¿qué es lo que significa China? Centro del mundo. Centro del mundo. Ajá. Centro del mundo. Ese es así. Esa es la misma teoría del golfín, pero en una pecera muy grande. Sí. Que no era tan grande la pecera cuando esa teoría se acuñó. Pero sí, era en la escala de mundo que se manejaba en ese momento era enorme. Pues no es descabellado, es sensato que un presidente norteamericano esté pensando a largo plazo y en función de su adversario principal. Lo que sí que en esta época es tridente, son planteamientos se estridentes. Oye mal, es lo que hablamos. O sea, acuérdate que estamos en la generación del cristal, en la democracia, en las instituciones, que todo eso está en crisis, pero realmente que se venga con una narrativa imperialista, colonial, cuasi colonial, neocolonial, realmente como que tiene toda la lógica, pero genera estridencia. Genera estridencia. Y lo que está sucediendo en el mundo. Y más en boca de Donald Trump, que es un estridente. Completamente. Pero porque eso es lo que el éxito de él ha sido ese. Ha sido eso. Entonces, ¿por qué va a cambiar lo que le ha dado resultados? ¿Tú sabes quién está designando para ser embajador en Dinamarca, a propósito de Groenlandia? A uno de los socios de Elon Musk, que fue cofundador de PayPal. Entonces, es una persona que ya ha sido diplomático, no es una locura, el tipo diplomático, pero fue cofundador de PayPal. Uh-huh. Y ha sido la persona designada para ser embajador en Dinamarca. Por eso se plantea que lo de Groenlandia tiene parte del planteamiento está asociado al interés de Elon Musk. De controlar las tierras raras, ¿no? Que son insumos para la industria de tecnología. Los REE, los Rare Earth Elements. El litio, el silicio. Es muy importante. Elon Musk es otro que tiene un comportamiento también que llama muchísimo la atención, que su éxito se ha basado en la exigencia y la forma de hacer la cosa no políticamente correcta, pero que ha explotado a sus empleados cuando lo necesita hacer. Es sumamente inteligente y Elon Musk ha sido un troller toda su vida. Dime uno que se haya hecho rico sin explotar a nadie. No. Estamos claros en eso. Eso es Elon Musk se ha dado a la tarea de, a través de su cuenta de Twitter, de hacer trolling. Trolling es molestar, es una persona que le gusta encender los temas. Y tiene dar cuerda al gobierno de Alemania y al gobierno de Reino Unido lo tiene al trote, como pudiéramos decir. Al salto de la punta. Al garete. Lo tiene al garete, dando declaraciones a través de Twitter de lo que debería hacer, y cuando él ve que hay un peligro en Alemania, como lo es el partido derechista, ultraderechista Alemania. Bueno, hay pánico. Hay pánico en la Unión Europea. Hay pánico. Entonces él Elon Musk sale a defender a la derecha. A dar cuerda. Que la derecha está de luto en Europa. Sí. Con la muerte de Jean-Marie Le Pen. Sí. Jean-Marie Le Pen, el padre de fundador del Front Nacional. Sí. De Marine Le Pen. De Marine, exacto.
Marín lo pero votó del eso- partido. Su hija lo votó del partido, lo expulsó. Sí, Sí. porque era muy radical, pero ya no está pareciendo tan Está radical, está radical, es muy radical, déjame votarlo yo. Sí, Pero sí, fíjense nada. que la derecha El autor, radical... el autor, ya- el ya autor se de la está- frase, de una frase que en su familia había sangre árabe en el bumper del carro. Decía él. Eso es demasiado ya. El bumper de adelante. En el bumper del carro había sangre árabe. Bueno. Es increíble. Tiene, obviamente que un líder, el hombre más rico del mundo, va a llamar respuestas del gobierno y ha dicho, no, es lo que debe hacer. En el Pero debate- su cercanía con Donald Trump le da una relevancia. Esta semana política. fue centro de un debate, unas declaraciones que él planteó, porque tú sabes que Donald Trump lo ha nombrado, hemos hablado aquí de eso, para dirigir una agencia de optimización del gobierno. Ah, sí, Bibliotech. Y entonces La sierra eléctrica. El anunció, Dodge. exacto, con la sierra eléctrica De de Milei. Milei. De Milei. Que no ha podido hacer el acerramiento que él tenía planteado en Argentina, ¿verdad? La lleva con un mosaico. Empezando con el Banco Central, que Ha no podado bastante, pero no ha podido. Él podó las universidades, pero los centros donde se produce conocimiento, él lo podó. Fíjate que ha estado influenciando o ha podido incidir en la visión de Donald Trump con respecto a lo de las visas especializadas, la HB1. Pero Son visas tú estás hablando de Elon Musk. Elon Musk. Ajá, sí, estamos hablando de Milei. Era. Ah, bueno, Milei. Sí, que Milei pudo... No, en el caso de Elon Musk, anunció esta semana, él había Pero eso es planteado interesante. un recorte de $2 trillones en el gasto del gobierno. Y bueno, la gente estaba al grito porque... Hay mucha botella, parece. Bueno, lo primero que se hizo fue una evaluación, hablamos aquí Claro. de todos los empleados federales. American del gobierno. Accountability Association. Eso es una entidad que se dedicó a auditar el recurso humano del gobierno federal. Y ya dijo, bueno, no se asusten, que yo dije 2 trillones, pero es para ver si logramos uno, por lo menos. Sí, ya. Tengan paciencia. No os desesperéis. Bueno, tenemos que irnos a nuestra pausa. Vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de Venezuela en el próximo segmento. Así que esto es Paneo Semanal. No le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.